Bien, vamos a ver el concepto de lo que es velocidad instantánea. En el video anterior vimos lo que es el concepto de velocidad media, es decir, cuando tengo un punto inicial, un punto final, y en ese intervalo, si divido el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, obtengo mi velocidad media, o velocidad como comúnmente lo conocemos, o rapidez en el caso de que no tenga en cuenta la dirección y el sentido. Pero en este punto vamos a hablar de velocidad instantánea y entonces hablamos de simplemente velocidad. Es decir, la velocidad en cualquier instante de tiempo. Y hay una definición clásica y es que la velocidad instantánea es el límite cuando el delta de tiempo, ese intervalo de tiempo que estoy considerando en mi recorrido, tiende a 0 y es igual a delta x sobre delta t, es decir, al espacio recorrido en un intervalo de tiempo determinado. Cuando ese delta t tiende a 0, entonces estoy hablando de que la velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto a la variable tiempo. Porque recuerden que para un desplazamiento necesariamente hay implicado un tiempo que ha transcurrido para poder hacer ese recorrido. Entonces, ¿cómo funciona este cuento? ¿Cómo es ese enredo de la derivada? Entonces, no se preocupen los que a este nivel no han visto derivadas, porque lo podemos entender de una forma relativamente sencilla. Entonces, vamos a hacer el muñequito o el gráfico para poder entender esto. Volvemos nuevamente al movimiento en una dimensión o rectilíneo y vamos a dibujar aquí nuestro móvil representado como una cajita, y recordemos que voy a tener una posición inicial o un punto inicial x sub y, posición inicial, y una posición final. En ese orden de ideas, cuando yo mido la distancia que he recorrido desde el punto inicial hasta el punto final, hablamos entonces de un desplazamiento delta x, que es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, como ya lo hemos visto en el video anterior. Es decir, que este delta x va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Pero paralelo a eso, tenemos que entender que hay un tiempo, es decir, que para poder recorrer esa distancia yo necesito un tiempo determinado, es decir, un delta t. Entonces, ¿cómo es que la velocidad instantánea es el delta x sobre el delta t? Cuando ese delta t tiende a 0, es decir, es el límite. Entonces el límite se define cuando la variable que está en el denominador de la expresión tiende a 0, se hace muy pequeñita. Para que me entiendan el asunto, la velocidad instantánea es como si tuviéramos ese delta de tiempo muy pequeñito. Entonces voy a dibujar ahora mis partículas o mi móvil, perdón, muy cerca, muy juntos entre sí. Entonces aquí voy a tener mi posición inicial, mi posición final, x inicial, x final, y fíjese que ahora en este orden de ideas ya mi delta x y mi delta t se hacen muy pequeños, hasta el punto que si yo lo voy acercando más entre sí, este delta prácticamente se va a hacer 0. Es decir, que estoy considerando un espacio o un intervalo muy pero muy pequeñito. Voy a considerar un intervalo de tiempo muy pequeño, prácticamente 0. Nosotros estamos acostumbrados a tiempos de horas, de minutos y de segundos. Esto es lo normal en el tiempo. Nos hablan de minutos, de horas, de segundos, perfecto para nosotros, pero ya no es tan normal cuando nos hablan de milisegundos, cuando nos hablan de microsegundos. Recuerden que cuando nos hablan de milisegundos estamos hablando de 10 a la menos 3, lo que es equivalente a tener 0.001 segundo. Fíjese el asunto. Y si hablamos de microsegundos estamos hablando de 10 a la menos 6, es decir, 0.00050 ceros y 1. Estoy hablando de un valor muy pequeñito que prácticamente es casi 0. Entonces prácticamente estoy acercando los dos puntos, el punto inicial y el punto final, y entonces estoy considerando mi movimiento, mi partícula. Aquí este punto lo estoy considerando en el mismo punto, es decir, en un punto cualquiera. Y entonces aquí estoy hablando de una velocidad en un punto cualquiera y hablamos de una velocidad que es instantánea. Porque se juntaron tanto las dos posiciones, inicial y final, que prácticamente son el mismo punto. ¿Por qué? Porque el tiempo es casi 0. Entonces hablo de velocidad instantánea, en un instante de tiempo. Por eso, cuando ustedes vean la derivada, el concepto de derivada, van a ver que cuando derivan la ecuación de la posición con respecto al tiempo, entonces van a encontrar la velocidad instantánea. Porque recuerden que la velocidad media tiene que ver con dos puntos, final e inicial, que tienen una distancia determinada, esos dos puntos, y un tiempo determinado, en segundos, en horas o en minutos. Pero cuando ya hablamos de un tiempo muy pequeñito que casi se hace 0, estamos hablando de velocidad instantánea. Ese es el cuento. Y entonces aquí nosotros tenemos que tener muy claro y tener mucho cuidado con este concepto, porque recuerden, para los que ya han visto cálculo integral y diferencial, recuerden que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la pendiente
es la pendiente de la recta tangente a la curva, en el punto donde estoy considerando mi movimiento. Ese es el cuento. Pero no se preocupen los que no entienden esto. Cuando veamos en un video posterior vamos a ver cómo se maneja este concepto de la pendiente, de la derivada, que en última es la pendiente, y el concepto de pendiente si todos a este nivel ya lo manejamos. Bien, espero que haya quedado claro el concepto de velocidad instantánea. Revisen el video cuantas veces sea necesario. Muchachos, sigan adelante. Inténtenlo, prueben, ensayen. Si fracasan en el primer intento, no se rindan. Vuélvanlo a intentar, vuelvan a ver el video, pausen el video, entiendan paso por paso, vayan con calma. No pretendan que esto lo van a aprender de la noche a la mañana. Si le meten ganas, si le meten berraquera, lo van a lograr, se los garantizo. Nos veo en el siguiente video. Les habló Hernán Puente de www.mitutoriavirtual.com.